Hola, buenas tardes. Estamos acá en el webinar de Introducción a .NET de Educación IT. Les doy la bienvenida. Y bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es este marco de trabajo de .NET, esta forma de trabajar que tiene y todas las herramientas que se pueden utilizar y para qué. Bien, arrancamos un poquito con eh, lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es .NET? ¿Sí? ¿Qué se puede programar en .NET? Los perfiles de desarrolladores que hay en .NET, por qué capacitarse en .NET y por último, por qué elegir Educación IT. Bien. Eh, Voy a responder primero la última pregunta de por qué elegir Educación IT. Si bien esto es un webinar y tenemos una duración de hasta 2 horas, con una introducción a la tecnología, lo que da Educación IT son clases semanales, clases teórico-prácticos, son grupos donde todos pueden aprender. Y bueno, es un tema donde hay siempre preguntas, hay un diploma de asistencia y eso sería la dinámica. Bien, vamos primero, antes de arrancar con esto, me presento, mi nombre es Fabián. Hace más de 20 años que trabajo en sistemas, desarrollo principalmente. Actualmente lo que hago es ser jefe de proyecto, ya han pasado casi 20 años, entonces estoy en una etapa de que fui adquiriendo conocimiento de distintos negocios, de distintos lenguajes, de distintas formas de trabajo y finalmente, bueno, arranqué como todos arrancamos en el mundo del sistema, iniciando aprendiendo a programar o muchas veces arreglando una PC, ese tipo de cosas. A lo largo de la carrera yo inicié como programador en un lenguaje que era Visual Fox Pro, eso no existe más. Después pasé a Visual Basic. Eh, yo ya programaba en Visual Studio y no lo sabía en .NET, porque uno piensa que .NET es un lenguaje. No, .NET no es un lenguaje. .NET es una unión de muchas cosas, eh, y dentro de ellas se encuentran distintos lenguajes. Por ejemplo, Visual Basic.NET o C Sharp. Yo trabajaba con Visual Basic.NET y no sabía que era un marco de trabajo dentro de lo que es .NET. Vamos entonces a saber cómo se inició .NET. .NET arrancó en el año 2002 eh, con lo que es un lenguaje de programación nuevo que se llama C Sharp, ¿sí? Que junta lo mejor que había en ese momento, que era C y Java. Con .NET se pueden hacer aplicaciones de escritorio como son Windows Forms, ASP. ASP es lo que son las webs, ¿sí? Igualmente esto es cuando inició el lenguaje. A lo largo de estos años el IDE de .NET ha crecido, ¿sí? Ahora incorpora tecnologías nuevas. Todo lo que está ahí que dice Windows Forms, ASP.NET, WCF, WPF, Entity Framework, que es un manejador de base de datos, ASP.NET MVC, que significa modelo vista controlador, LINQ, que es su propio lenguaje de SQL Server, ¿sí? Que se aplica sobre Entity Framework, lo que nos permite conectarnos a distintas bases de datos y manejar un solo formato de escritura para hablar con la base de datos, para leer, para escribir. Ajax, que es básicamente la forma de trabajo hoy en día que hay con JavaScript, con las páginas de front-end, de back-end. Esto es una forma de comunicación que hay entre distintas aplicaciones, ¿sí? Tenemos también lo que son web APIs. SignalR es una forma de lo que se conoce como análisis de datos. Tenemos, bueno, Windows Azure, que son los servidores de Microsoft, que permiten tecnología en la nube. Estos son pequeños microservicios que se unen para formar una aplicación, pero que no tienen que estar corriendo todos a la vez. Blazor, que es la forma nueva de trabajo para las webs.
Visual Studio Core, que es el nuevo Visual Studio, que permite trabajar con distintas plataformas de sistemas operativos. Xamarin, que es para desarrollo móvil. Todo esto es el paquete así, por así decirlo, grosso de lo que es Microsoft Visual Studio.net. Bueno, como les decía, .NET es una plataforma, ¿sí? Es desde donde nosotros creamos software para distintos fines. Por ejemplo, puede ser un software de un supermercado, un sistema para financieras, un sistema para envío de paquetes. Tenemos también con .NET distintos e-commerce, páginas propias, aplicaciones móviles, trabajos en la nube. Con .NET podemos hacer todo tipo de aplicaciones que finalmente en su momento solamente corrían bajo un entorno de Windows. Eso ahora lo vamos a ver un poquito. .NET es un marco de trabajo. Como les decía, .NET no es un lenguaje. Yo cuando estaba trabajando en Visual Basic no sabía que ya trabajaba con .NET. .NET lo que hace es unir distintos lenguajes y que son interpretados como uno solo para la computadora. Esto no quiere decir que yo puedo escribir distintas cosas de distintos lenguajes en el mismo, ¿cómo decirlo? No producto, porque dentro del producto sí, pero no. Si yo elijo trabajar con Visual Basic, en la misma hoja que estoy haciendo Visual Basic no puedo trabajar con C#, por ejemplo, pero sí puedo mezclar distintos programitas o distintas clases, que es lo que son al final, para formar un programa con distintos lenguajes. En el marco de trabajo de .NET tenemos, por ejemplo, los más conocidos que son Visual Basic, C++, C# y J, que en su momento era una versión de Java para .NET, para Microsoft. Hoy en día, con el entorno de trabajo de .NET podemos sumar PHP, ¿qué tenemos? Los lenguajes de front-end que son Vue, Vue.js, Angular, podemos sumar de todo. Prácticamente todos los lenguajes de .NET son, perdón, no de .NET, sino que todos los lenguajes que hay hoy en día de programación se pueden integrar al marco de trabajo .NET, ¿sí? Lo que hace .NET Visual Studio es meter todos estos pequeños programas que se escriben en distintos lenguajes o uno solo, los convierte en un lenguaje que la máquina entiende, los despliega si son servidores de web, o los compila si son sistemas de escritorio, conecta a la base de datos, arma tus propias librerías. Las librerías son las DLL, los OCX para los viejos que jugaban y tenían que craquear distintos juegos. Esas cosas son las librerías. Esto lo que hace Visual Studio es compilarlo, meterlo todo en un solo paquete para que el sistema operativo lo entienda. ¿Sí? Oh, se me fue la hoja. Esto lo hace mediante el CLR, que es el entorno común de ejecución. El entorno común de ejecución, que está acá, el Common Language Runtime, es un entorno de ejecución para los códigos de los programas que corren sobre la plataforma .NET. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo les decía recién. Nosotros podemos tener parte del código en Java, parte del código en C#, algo en PHP, y finalmente este compilador se encarga de juntarlo todo y ejecutarlo en un solo programa. Podemos tomar un pedacito de acá, un pedacito de acá, y usarlo todo en uno solo. Es por eso que muchas veces hay distintos códigos, ¿sí? Tenemos código de JavaScript que se toma de una página y se puede ejecutar acá. Tenemos estilos de cascada que son los CSS, los HTML, y lo metemos dentro de un solo programa.
Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Qué se puede programar en .NET? En realidad en .NET se puede programar de todo. Vamos con lo básico, ¿sí? Aplicaciones de consola. Estas son las pantallas negras que tiran texto, ¿sí? El famoso CMD, perdón, donde metemos nuestros códigos secretos para entrar a partes ocultas de Windows. Bueno, nosotros podemos hacer programas así. Si nos fijamos en muchos autoservicios, supermercados, tenemos estos programas de pantalla negra donde ellos solamente tienen que ingresar un código de barra y el sistema le va armando la lista de productos. Eso está en una aplicación de consola. Librerías de clase. Esto ya es un poco más complejo, pero por ejemplo nosotros creamos hoy en día está lo que es Arduino, creamos un paquete en Arduino que nos controle las luces de la casa y lo queremos manejar desde un programa, lo podemos hacer desde .NET, con una librería. Esta librería es una clase especial, un paquetito que tiene información para administrar ese Arduino y que, por ejemplo, cuando el reloj de la PC llega a las 20 horas, prende las luces, prende el lavarropa. ¿Sí? Todo esto se puede hacer hoy en día, bueno, es lo que existe como Internet de las cosas, ¿sí? IoT. Podemos hacer proyectos de escritorio que son los más conocidos por ahí. La calculadora, Excel, todo el Office es una aplicación de escritorio. Tenemos, bueno, nuevamente aplicaciones de negocios, ¿sí? Los que se conectan a las impresoras fiscales. Para eso también sirven las librerías. Podemos hacer librerías que se conectan a cosas que no pertenecen a la PC, a periféricos, o esas librerías hacen un proceso especial dentro de nuestro programa que nos va a facilitar no tener que estar siempre copiando un pedazo de un proyecto a otro, cuando que solamente podemos llevar un archivito que va a tener ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una aplicación que tiene que sacar un cálculo prendario, por ejemplo, lo desarrollamos en una librería y eso lo podemos distribuir a distintos clientes que van a leer nuestra librería para ese cálculo. ¿Sí? Tomemos clientes no como gente, sino como distintos proyectos. Después tenemos lo que son las aplicaciones web con ASP.NET. Las aplicaciones web hoy en día son programas que corren en una página. Por ejemplo, puede ser Google, es una aplicación web, ese buscador. Si bien no es ASP.NET, lo mismo que Facebook, son aplicaciones web que corren en otra plataforma como la de Linux, ¿sí? que incluye PHP, Ruby, una base de datos MySQL puede ser, pero eso es lo que se puede hacer, ese tipo de aplicaciones. Webforms son los clásicos ventanitas que parecen programas de escritorio. Webpage, bueno, es lo que conocemos hoy en día como las páginas, que ingresamos un dato, próximo, siguiente, cancelar. MVC es una forma de trabajo en realidad y no es una página en sí, sino que es una forma de trabajo que se llama modelo vista controlador. Quiere decir que hay un modelo de base de datos, una vista, que es la B corta, y un controlador que es la C. Nosotros, usuarios finales, entramos por la vista a la página, pero atrás hay un controlador que conecta la vista con la base de datos para las distintas acciones. Por ejemplo, ir a buscar los datos de un cliente, mostrar una grilla. Web API salta este espacio de MVC y te dice, vos podés entrar con cualquier vista de cualquier aplicación front-end, ¿sí? Que sería lo de la página, lo que nosotros vemos como página. El Web API te dice, vos podés entrar con cualquiera. HTML, JavaScript, Node, Angular,
y yo te doy a vos la información o te doy de alta a un cliente con el API. El API tiene una secuencia de entrada, que sería, por ejemplo, un post, un get, que es para obtener. Son distintas formas de trabajo. También tenemos proyectos móviles, que son los que se hacen hoy en día una sola aplicación para distintas plataformas. ¿Sí? Desde .NET nosotros con Xamarin podemos hacer una aplicación para Android, que también se distribuye a iOS o en su momento era Windows Phones, ahora es Windows Mobile, creo. Servicios en la nube, son proyectos y acá es un poquito más tirando lo que es Web API, pero a la vez más separados, son microservicios. Los microservicios son pequeños pedacitos de un programa que no hace falta que corran todo primero, segundo, tercero, cuarto, no tienen un orden. Vos, por ejemplo, llegás a un microservicio y decís, ya tenés el dato del cliente, ya tenés el dato de la deuda, lo que vos querés es pagar. Bueno, entras al microservicio con el número de cliente y lo que querés pagar. No hace falta obtener todos los datos del cliente, toda la deuda. Vos ya con un microservicio accedes a distintas partes de un programa que ya no es modular. SharePoint, ¿qué podemos decir SharePoint? SharePoint es un entorno de grupo de oficina, por así decirlo, donde todos comparten información. Si esto es más apuntado a lo que es Office 365, donde tenemos una base de archivos y distintos programas que están todos cooperativos. WPF es una forma de trabajo para aplicaciones de escritorio que lo que hace muchas veces es darle una forma bonita, fluida a los proyectos de escritorio que son los clásicos. Si vamos a un Windows 98, nosotros teníamos las pantallas grises, la ventana cuadrada, un botoncito cuadrado que decía siguiente, aceptar, cancelar y las cajitas cuadradas de texto. Lo que hace WPF es, por así decirlo, apuntarlo todo a 3D. ¿Sí? Es lo que se usa para darle un estilo más bonito. Y finalmente podemos hacer videojuegos, ¿sí? Además de otras cosas. Videojuegos se usa mucho lo que es Unity, todo esto se mete dentro del paquete de .NET y te permite trabajar de distintas formas. Acá está un poco más explicado, ¿no? Lo que son las aplicaciones. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de Web Forms o MVC. Esto que yo les decía recién, las aplicaciones web, ¿qué son? Son programas que ya no corren en la PC, sino que corren en una página, en un servidor, en la nube, y al que todos pueden acceder de distintos lugares. Ya no hace falta irse con la misma computadora a todos lados. Con .NET Core, hoy en día, ¿sí? Ya las versiones nuevas, vos podés trabajar con Windows, con Linux o con sistema operativo de Apple, que son los macOS. Se pueden hacer las aplicaciones de escritorio, que es como el front-end, bueno, propiamente lo dice, son formularios de Windows, estas ventanitas cuadraditas que yo le decía, o la forma de trabajo nuevo que son los WPF. Lo único que tiene de interesante lo de aplicaciones de escritorio es que si nosotros hacemos nuestro desarrollo para Windows 7, por ejemplo, no hace falta que tengamos que escribir todo el código para pasar a Windows 10 o a cualquier sistema de Windows. ¿Sí? Estos sistemas corren en Windows Phones, Windows Mobile, Windows 10, Windows 7, Windows Server, Windows Home Edition. Todo esto que nosotros desarrollemos va a correr en cualquier sistema operativo Windows. Las aplicaciones móviles se arman con un sistema dentro de C#, dentro de .NET que se llama Xamarin, que utiliza código C#. Código C# es el lenguaje que introduce .NET, este lenguaje nuevo que mezcla C con Java y que tiene, básicamente es un lenguaje muy fácil de aprender porque es todo
palabras en inglés. No hace falta ser un experto en inglés, pero tenemos comandos como por ejemplo if, que es sí, for, que es para, while, que es un bucle, ¿sí? Mientras. Tenemos todo esto. Son todos comandos en inglés. Para agregar tenemos add. No hace falta tener mucho conocimiento de un lenguaje para aprender C Sharp. Y bueno, como les decía, con Xamarin podemos hacer una aplicación para dispositivo móvil Android que se puede repartir a iOS o Windows Phone. La programación en la nube es lo que les explicaba hace un ratito, que hacemos pequeños servicios para consumirlos en estos servidores nuevos de Azure, pero lo bueno que tiene es que no son solamente para Azure, son para distintos servidores hoy en día. Tenemos lo que son Amazon, los mismos de Google, yo he trabajado con servidores de Claro, y lo que podemos hacer desde .NET es, sin tener que escribir el código en el servidor, lo podemos subir, actualizar, programarlo desde la PC y se actualiza a la nube. Podemos ver cuánto recurso está consumiendo, todo desde la misma aplicación de Visual Studio. Bueno, vamos a pasar entonces a ver los distintos perfiles de desarrolladores, que no son aplicados solamente a .NET, sino a lo que es todo el mundo de programación, por así decirlo, o trabajo IT hoy en día. ¿Sí? El desarrollador trainee, que sería la persona en entrenamiento, una persona que no conoce nada de desarrollo, muy poco de una formación técnica, lo que sería una persona que recién empieza a trabajar en una empresa de sistemas, ¿sí? Es una persona sin experiencia, está en formación, generalmente es gente que está estudiando, que le dicen, vamos a abrir una vacante, a ver cómo se llaman estos que hacen hoy en día, jóvenes profesionales, que van a empresas grandes y le dicen, bueno, necesitamos gente para sistemas, desarrollo. ¿Te gustaría aprender? Sí, bueno, ellos lo van formando, los van capacitando y le explican un poco qué es lo que hacen y con qué trabajan. Esto, repito, no es algo que se aplique solo a .NET, sino que se aplica a lo que es el mundo del desarrollo, por así decirlo, de software o todo lo que es IT en general. Un junior es una persona que tiene más o menos hasta 2 años de experiencia, ¿sí? Esto quiere decir que la persona pasó de entrenamiento a junior, si les gusta, pasó la etapa de prueba, le gustó lo que aprendió a hacer en ese momento y, bueno, decidió embarcarse en seguir más. Es una persona que necesita acompañamiento técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo, si arranco a hacer algo, no voy a tener mucho conocimiento, en mi etapa de aprendizaje, de entrenamiento, lo voy a aprender, pero todavía necesito que me digan cómo resolver distintos problemas, ¿sí? Es justamente, bueno, deben especificarse las tareas. Cuando le pasamos o le damos una tarea a un junior, generalmente hay que detallarle. Esta casa tiene que tener 2 puertas, tiene que tener 4 ventanas, o sea, no se da cuenta todavía de lo que tiene que hacer. Una persona semi-senior dentro del mundo de desarrollo es alguien que tiene más de 2 años de experiencia, es autosuficiente, ¿sí? Puede desarrollar funcionalidades más complejas y ejecutar proyectos de mayor envergadura. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona semi-senior se puede manejar solo, ¿sí? Después de pasar el mundo del junior, ya podemos pasar a manejarnos solos, a armar solo nuestros proyectos. Si nos dicen, necesitamos hacer un programa que calcule cuántos días faltan para la primavera,
nosotros no vamos a tener que buscar ayuda, por así decirlo, a alguien que conozca, sino que lo vamos a poder hacer nosotros, vamos a tomar nosotros la decisión de cómo hacerlo, pero posiblemente tengamos algunas dudas y lo tengamos que consultar, ¿sí? Esto es lo que hace un semi-senior, generalmente solo recibe la tarea y él se encarga de armarlo. Un desarrollador senior en .NET, ¿sí? Tiene más de 6 años de experiencia, es un referente técnico dentro del equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que es alguien que conoce mucho del sistema y del lenguaje de la herramienta que está trabajando. Generalmente esto quiere decir que la persona es senior en la herramienta y no por ahí en los años de trabajo, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la parte de sistemas años atrás, y no ahora, porque ahora están cambiando mucho las formas de trabajo, antes las formas de subir de nivel era que pasara el tiempo. Vos arrancabas como entrenamiento, por más que ya hayas trabajado 5 años atrás en otra empresa, con otro lenguaje, con otro marco de trabajo, vos entrabas a trabajar y eras un trainee, ¿sí? Una persona en entrenamiento. ¿Por qué? Porque no conocía nada de la empresa. No importa si sabías de programación o no. ¿Por qué? Porque cada lenguaje de programación antes era diferente. Hoy en día, con .NET, lo que se hace es, como suma información de C, de Java, es mete todo en un solo paquete y todo lo que vos aprendiste años atrás, hoy te sirve. Entonces, eh, antes pasabas a entrenamiento, después te volvías junior, semi-senior, senior, no. Hoy en día, en realidad, lo que se hace es, como ya te digo, como esto está apuntado a que sea todo fácil, en .NET vos no perdés esa experiencia que ganaste trabajando, por ejemplo, en lenguajes anteriores, como me pasó a mí, que yo trabajaba con Visual Fox, después pasé a PHP porque Visual Fox dejó de dar soporte, sí, de un día para el otro, en 2009 se cortó, dijo, lo damos de baja y se terminó. Microsoft no lo renovó, no lo hizo de nuevo. Entonces muchos programadores nos fuimos a PHP, algunos se fueron a Visual Basic, otros se fueron ya a C Sharp. En mi caso yo pasé por PHP, pasé por Visual Basic y finalmente terminé con C Sharp. Eh, ¿Esto de qué me sirvió? Es más, intenté trabajar con Java, pero cuando yo lo vi, dije, no, esto no lo toco ni ahí. Pero bueno, ¿qué pasó? Crearon este sistema C Sharp que mete todo lo mejor que había en un lenguaje fácil de trabajarlo. Lo mismo que con lo que están haciendo hoy en día con este framework, con este marco de trabajo de Visual Studio Core, que es meter todos los lenguajes que hay y que trabajen en la misma plataforma. Entonces, si vos trabajabas con PHP, hoy también podés seguir haciéndolo. Si trabajabas con Java, también podés hacerlo y seguir trabajando y hacer que tu proyecto entre en el mismo que el mío, que yo trabajo con Visual Basic, con C Sharp, o trabajo con otro lenguaje. Podemos trabajar todos dentro del mismo marco de trabajo. Volviendo al senior, lo que estamos diciendo acá es una persona que conoce mucho de la aplicación, de la forma de trabajo, y que cuando alguien le pregunte cómo resolverías este problema, él ya te lo puede decir haciendo un bucle, haciendo una librería primero y después distribuirla. Bien. Pasamos ahora al enemigo de los programadores, ¿sí? Acá es donde, bueno, todos chocamos con una analista funcional, generalmente los programadores nos pasa. El analista funcional es el que se encarga en realidad de decirte si lo que vos hiciste está bien o está mal. ¿Por qué? Porque el analista funcional trabaja con el cliente, ¿sí? Y trabaja también con vos. Es el que se encarga de probar las cosas y es el que se encarga de decirte, el cliente pidió esto y al cliente le dice, bueno, te desarrollamos esto. Entonces, como es su
cara a la que está. El analista funcional puede o no saber de programación, por lo que puede o no saber lo que a uno le costó mucho trabajo hacer para que venga y te diga, no era así. Bien. El analista funcional gestiona el proyecto, tiene comunicación con el usuario final o con los desarrolladores, y más allá de que conoce sobre el proceso de la empresa, también conoce sobre la organización, sobre los programadores. Pasamos a lo que es el arquitecto del software. Un arquitecto de software es una persona que tiene muchos conocimientos técnicos, ¿sí? No solo de C# o .NET, sino de técnico en general, ¿sí? Ya es una persona que muchos lo toman como un líder, muchos lo toman como un referente técnico, ¿sí? Es lo que en su momento se llamaba como un líder de proyecto o un... No, sí, es un líder de proyecto. Hoy en día está bajo el título de arquitecto, si es una persona que gestiona, que define cómo se va a hacer un software, selecciona sobre qué tecnología se va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces viene un cliente y te dice, yo quiero una página para que me carguen los clientes los pedidos. Bueno, pero ¿cómo una página? ¿Una web? ¿Un webform? ¿Una aplicación? Eso es lo que decide, por ejemplo, el arquitecto. Y también acá entra ya un poco lo que es las metodologías de trabajo, ¿sí? Se vuelve un facilitador. Un facilitador es una persona que cuando vos tenés una traba, su conocimiento o consultándolo con cliente final es el que te da a vos la respuesta. Mira, yo no sé cómo resolver esto, si lo hago con una caja o con una ventana. Bueno, es ese tipo de facilitador. Son líderes y formadores, y un arquitecto hoy en día es, como decía, un líder. Y un líder que es una persona que tira para adelante, es una persona que te apoya y que te da seguimiento sobre vos, sobre tu trabajo. Es por eso que te dicen que asegura la calidad. Bien. 10 razones para capacitarse en .NET. El líder de Visual Studio, como les decía, hoy en día podemos trabajar desde Visual Studio Code o Visual Studio Core. Podemos tener nuestro código principal y ya distribuirlo a PC. Una, una sola aplicación, un solo proyecto puede distribuirse a aplicaciones móviles, aplicaciones de Windows, aplicaciones de Linux, aplicaciones de Mac, todo con un solo paquete de código. Esto es lo que es la herramienta que tiene Windows que tiene Microsoft para meterse en todos lados. Nosotros hacemos un desarrollo en Visual Studio para PC o para web y tranquilamente la podemos distribuir a lo que son las distribuciones de Linux o aplicaciones de móviles, directamente con el mismo código, con la misma librería. Nuestras aplicaciones de celulares pueden consumir la misma información que una aplicación de escritorio. No hace falta tener que tener 10 programas distintos, 10 lenguajes, de eh, saber de Linux, saber de Mac, cómo trabaja Windows, cómo trabajan estos que son distintos. No, con el mismo paquete podemos centralizar todo y distribuirlo. Obviamente que cada distribución tiene sí su forma de trabajo, pero desde el mismo código base podemos hacerlo sin tener que armar 4 programas distintos. Con respecto a los lenguajes de programación, C# es uno de los más fáciles de trabajar, ¿sí? Eh, como les digo, hoy en día es prácticamente saber un poco de inglés. Ahí lo que tenemos en pantalla en realidad es JavaScript, pero bueno, la idea era que sea algo de C#, no sé, consigo. Aprender a trabajar
universo de .NET es bastante fácil, es inglés prácticamente, ¿sí? Es inglés, pero no un inglés más allá del técnico, es solamente saber algunos comandos y cómo usarlos, dónde usarlos. Eh, si vamos a aprender varios lenguajes, Java o PHP realmente son bastante más complejos de aprender que C Sharp. Hoy en día, con el CLR, que sería el Common Language Runtime, podemos crear una aplicación en casi cualquier lenguaje y mezclarlo dentro de .NET con distintos otros y que eso sea una sola aplicación, ¿sí? Si yo vengo de un lenguaje que no es C Sharp, puedo unirlo, ¿sí? Pero lo importante acá es que C Sharp es mucho más fácil de aprender. Eso es lo que tiene de bueno Visual Studio con este nuevo lenguaje que crearon. Bueno, nuevo no, ya desde 2002 y va por la versión 8 hoy en día. Antes se llamaba Net Framework 4, Net Framework 5, Net Framework 6, 7, llegó al 4.8, 7, 4.7. Y ahí saltaron a lo que era NetCore, que es, bueno, esta multiplataforma para trabajar en Linux o Mac y Windows, y ahora van por la versión 8. O sea que es algo que siguen trabajándolo. Es un complemento a la formación universitaria. Hoy en día, si estudiamos lo que es ingeniería, ¿sí? Muchas veces nos enseñan programación en la facultad, programación con eh, lenguajes que son viejos, ¿sí? Pero lo que tiene .NET es que cada 2 años van a sacar una versión nueva, prácticamente, y se van actualizando a las formas de trabajo de distintas actualizaciones, ¿sí? Hoy en día programar no es lo mismo que programar hace 20 años atrás. Hoy en día tenemos las herramientas ya traen soluciones para esos problemas que ya existían antes. No hay que hacer un desarrollo para darle un redondeo a los decimales. No, hoy en día ya tenemos un comando que te redondea los decimales a 2. Antes vos tenías que hacer divisiones, 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 divisiones para llegar a los 2 centavos, ¿sí? Y esto, bueno, es lo que tiene de bueno. Como complemento a la formación universitaria tenemos las carreras, por ejemplo, que son de programación, analista programador para los terciarios y tecnicatura en programación, creo que son en las universidades. C Sharp, no sé si se enseña en alguna de estas, pero como lenguaje de programación, lo repito, es bastante fácil de aprender. Bien, lo que tiene también de bueno .NET es que las ofertas laborales creo que está en lo que es el segundo o el tercero. Vamos a ver un vistazo a nuestra base de datos de trabajos. Tenemos, por ejemplo, acá está, es el segundo más buscado, ¿sí? Después de Java con un 32%, .NET es el segundo con un 26% del mercado. Para hacer el lenguaje más fácil de aprender me parece un poco bajo, pero bueno, Java sigue siendo el ganador en este caso. Fíjense que todo esto que está acá también es parte de C Sharp, o sea, parte de lo que son las aplicaciones web. Por lo que si nosotros dominamos esto que se va para allá, dominamos un poco de .NET, también podemos trabajar con JavaScript, con HTML, con Bootstrap. Las bases de datos de SQL Server se conectan a NetFramework, igual que MySQL, Oracle y DB2 por su forma de trabajo con Entity Framework, ¿sí? Y LINQ, un solo lenguaje para todos, con, fíjense que todos estos sistemas operativos nosotros hoy en día los tenemos también en el marco de trabajo de .NET, ¿sí? Todo se distribuye hoy en día, podemos hacer aplicaciones para todos estos tipos
desde Win, de sistemas operativos, perdón. Bueno, esta es la bolsa de trabajo que tiene Educación IT. ¿Sí? Fíjense que todas estas grandes empresas buscan nuevos empleados en Educación IT. ¿Sí? Acá hay desarrolladores Net Senior. Bueno, fíjense, están en 2.500, 3.500 dólares. Igual creo que ya quedó bajo eso. Volvemos entonces a la plantilla. Bien, volviendo a esto, Microsoft se asegura actualizaciones permanentes. Lo que le decía hoy, salió el primero en 2002, que se llamaba Visual Studio. Después, en 2003, salió la versión 1.1. Visual Studio 2008 con el framework Net 3.5, ese es uno de los que más se conocen hoy en día. Cuando ustedes instalan un juego, te pide muchas veces que tengas Net Framework o DirectX o algún aplicativo de esos. Bueno, todos esos parten de esta actualización de 2008. Visual Studio 2010, que fue una actualización bastante grande porque ahí ya se suma lo que es ASP y ASCX, que son las páginas y las páginas virtuales, las páginas parciales. Para hacer una web no hace falta tener toda una página, sino que podemos hacer una plantilla y después distintos pedazos. Visual Studio 2012, 2015, fíjense que son 2, 3 años. En 2017 sale Xamarin, que es para las aplicaciones móviles. Si bien eso se demoraron bastante porque ya tenían celulares, 2012 yo ya tenía celular, así que antes, 2008 ya tenía, imagínate, se perdieron 10 años. Pero ¿qué pasa? No estaba lo que era Windows Móvil en ese momento, o si estaba, estaba recién iniciando. Con Visual Studio Core tenemos lo que es la multiplataforma. Hoy en día, lo que les decía, que trabajamos con Linux, con Windows, con Mac. Y si bien el actual hoy en día no es Visual Studio 2019, sino que es 2022, estamos bastante al día. Ustedes fíjense que hay 20 años de actualizaciones desde que arrancó. Y la misma aplicación que desarrollamos con Visual Studio 2010 corre hoy con Visual Studio 2022. Obviamente que si yo quiero que esté optimizada a lo nuevo, voy a tener que hacer algunos cambios, pero no voy a tener que reescribir todo el código nuevo. ¿Sí? Todo el código que yo hice para una aplicación en Visual Studio 2010, que lo tengo, la ejecuto tranquilamente con Visual Studio 2022 y no tengo que reescribir todo el código, sino que cambiar algunas entidades, algunos frameworks, algunas nuevas DLL, nuevos paquetes que se fueron agregando y otros que se fueron quitando. Entonces a mí me obligan, sí, a mantenerme yo actualizado. Esto quiere decir que si yo distribuyo un paquete a una persona que tiene un Windows nuevo y yo no lo desarrollé, para ese Windows también lo voy a poder seguir distribuyendo sin tener que tocar el código. ¿Por qué? Porque estos tipos de framework, estos tipos de Studio Core, me van asegurando a mí que yo puedo distribuir mi aplicación como está o optimizarla, actualizarla, pero la puedo distribuir como está. Bueno, el punto fuerte es que con Net Framework, con el Visual Studio.net, hoy en día yo puedo armar aplicaciones para todo, ¿sí? Para una aplicación de la PC, para una aplicación web, para una aplicación en la nube, para celulares, para juegos, para Internet de las cosas con los distintos Arduinos o distintos tipos que hay. Y esto es lo más nuevo que hay, que es la inteligencia artificial. Tenemos distintas partes dentro de Visual Studio que nos permiten hacer análisis de datos, que nos permiten hacer learning machine, bueno, machine learning, ¿no? No es learning machine. Y de esta forma enseñarle a las aplicaciones que trabajen de una forma y que hagan distintas cosas. Todo esto lo tenemos dentro del paquete de Visual Studio y no hace falta ir a aprender distintos lenguajes porque lo puedo hacer todo con C Sharp. Todo esto que se ve ahí lo puedo hacer con C Sharp.
se adapta a los lenguajes preexistentes. ¿Sí? Yo cuando estaba programando en Visual Basic 6, en su momento, y salté a la versión nueva, que en ese momento no era Visual Basic 7, todos esperábamos Visual Basic 7, y salió visualbasic.net, no tuve que hacer mucho cambio, tuve que, sí, adaptarme un poco al marco de trabajo, pero no tuve que hacer mucho cambio en mi código. Lo mismo pasa para la gente que viene de C, de C++ o de Java, porque Visual Studio es el lenguaje C Sharp, es la suma de estos tres, saca lo mejor de cada uno y te da un lenguaje final que es muy bueno. Lo tengo que decir, es muy bueno. Finalmente, Visual Studio es gratis. Está la versión paga, por supuesto, pero como versión gratis para programadores o grupos de programadores podemos armar grupos de 5 programadores con una versión comunitaria y no hace falta pagar. También te dan versiones mientras vos estés estudiando, si haces una certificación de que estás estudiando, ¿no? Podés obtener Visual Studio Profesional sin tener que pagar. Vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Por el IDE de Visual Studio. Esto es Visual Studio y acá yo lo que estoy haciendo es una página en PHP, en HTML, perdón. ¿Sí? Fíjense ustedes que tenemos HTML y vos me decís, pero ¿y el C Sharp? Todo lo que me vendiste, bueno, miren, dentro del mismo marco de trabajo yo puedo tener HTML, JavaScript y distintas, por ejemplo, servidores web, distintos servicios web, que acá sí tienen distinto código porque estos servicios están sí en C Sharp, están en otro proyecto. Estos son compilados, estos son generados de otro proyecto. Dentro del mismo proyecto que yo estoy trabajando acá en Visual Studio 2022, ¿sí? Yo tengo también un código anterior que es ASCX, que son, esto viene de Visual Studio 2010, entonces yo puedo seguir teniendo ese código, no lo pierdo, no. Esto es lo que les quería mostrar, yo no pierdo mi trabajo cada vez que actualizo algo, sino que lo voy sumando, lo voy agregando, voy agregando cosas nuevas si son necesarias y mantengo el código viejo. Dentro del código viejo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta aplicación, que es una aplicación web, que está hecha con Visual Studio 2010, es para financieras, tarjetas de crédito, por ejemplo. Tenemos esta aplicación que está hecha también con Visual Studio 2012, es una aplicación para logística. Fíjense los menús, ¿sí? Estos eran menús bastante viejos, son como los menús, esto es Webform, por así decirlo, son menús viejos, como los que hay en el escritorio de Windows, son programas de escritorio que se pasan a la web. Y finalmente tenemos, por ejemplo, esta página de Andesmar, donde está desarrollada con C Sharp, está hecha con .NET 5, y fíjense que ya tiene un poco más de cosas nuevas, ¿sí? Lo que son hojas de cascada, tiene estilos, ya no es una aplicación de escritorio, sino que es una aplicación del tipo web. ¿Sí? Esta aplicación web trabaja contra distintos web APIs. Todo esto es 2010, 2012 y por así decirlo 2022. Entonces, fíjense ustedes que están los tres y los tres los puedo desarrollar todavía con el IDE de Visual Studio 2022, que es el nuevo. No hace falta que tenga el viejo para uno y otro más viejo para el otro, sino que desde el mismo entorno yo puedo tener todos los programas anteriores. Bueno, entonces, más que invitarlos a Educación IT, donde van a poder aprender. Sí, yo he dado clases en Educación IT hace
3 años, di varias clases, di varios grupos, di varios eh, niveles de programación en .NET y les puedo asegurar que muchas veces muchos de estos grupos me los he cruzado y hoy en día son programadores. Hay muchos que se fueron al bando enemigo, que son analistas funcionales, pero bueno, hay otros que son programadores, grandes programadores, y todos trabajan con C Sharp, no solo porque es fácil de aprender, sino porque hoy en día es uno de los más solicitados y al ser fácil de aprender, te abre las puertas a lo que todos queremos en realidad, que es trabajar de esto. Todos queremos crecer, aprender y que lo nuestro, nuestros programas sean usados, sean vistos, sean descargados desde una aplicación, por ejemplo, de los celulares. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nuestras aplicaciones sean usadas. Así que bueno, no tengo más nada para decir que invitarlos a Educación IT. Nuevamente son cursos bastante buenos. Bueno, nada más. Buenas noches.